SER Podcast. Hora 25. Marina Fernández. Yo creo que es incluso más fuerte que las otras veces. Primero por estar nominada el mismo año que Javier. Que sea una película de Pedro, una película en español, que nos pasó con Volver, pero uno no sabe, con esas cosas, pues no sabes si es la primera y la última, porque nunca se puede esperar esto, es muy difícil. Entonces sí, no he parado de llorar en las últimas 2 horas y todavía me queda hoy. Me he quedado muy choqueado, ella se ha puesto muy contenta, yo me he quedado como muy con cara de bobo, que es lo que... la cara que se me pone. Ya sé que es muy ambicioso, pero lo que quería era compartirlo con ella, que lo compartiésemos juntos, si no, no tendría sentido. Y el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español, por segunda vez, me parece algo realmente extraordinario e histórico, ¿no? Hablando de marca España, ¿no? Son los protagonistas indiscutibles del día, unos emocionadísimos, Penélope Cruz y Javier Bardem, y no es para menos. Los dos están nominados a los Oscar como Mejor Actriz y Mejor Actor, ella por su papel en Madres Paralelas y él por Vin de Ricardos. Así que este año no hay excusas para perderse la gala de los Oscar el próximo 27 de marzo, porque además no son los únicos españoles que compiten por la estatuilla. Pepa Blanes. Javier Bardem y Penélope Cruz hacen historia y se convierten en una pareja nominadas el mismo año a los Oscar. Bardem por una película de Sorkin y Penélope por un papel en español. Dijeron mi nombre, ahí sí que ya él empezó a gritar, yo directamente me caí al suelo, que es lo mismo que me pasó en la primera nominación con Volver, que me caí al suelo. Y yo, no sé, haber tenido que venir luego mi madre, mi hermana. No son los únicos, también es finalista a los premios de la Academia Alberto Iglesias. El compositor suma su 4ª nominación al Oscar por la película de Almodóvar y sumamos a esta lista a Alberto Mielgo, que compite con su corto de animación El limpiaparabrisas, un ejemplo del cine como marca España que tendrá su gran noche el 27 de marzo. Los protagonistas, decíamos, de un día en el que la incidencia ha vuelto a bajar, pero Sanidad notifica 361 muertes. Un día que terminamos pendientes del tiempo porque no acaban de llegar las lluvias que tanta falta hacen. De hecho, según COAG, la Organización de Agricultores y Ganaderos, la mitad del campo está ahora mismo en alerta por sequía. Es el paso previo antes de la emergencia, cuando ya habría que tomar medidas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que están siguiendo muy de cerca esta situación. Es evidente que no hemos tenido, pues en las últimas 5 semanas prácticamente pluviometría en el conjunto del país. Eso hace que las confederaciones hidrográficas, las cuencas hidrográficas se encuentren en una situación diferente y vamos a seguir la situación muy de cerca para ver qué medidas se pueden adoptar a este respecto. Porque por ahora nada de lluvia en el horizonte. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Por mucho que miremos mapas a medio y largo plazo, no se ve una situación que tenga que cambiar significativamente este panorama. Pequeños cambios como el que esperamos para finales de semana, con muchas nubes, algunas lluvias, pero solo significativas en Galicia, también en el Cantábrico, chubascos aislados en el Mediterráneo. Así pues, de entrada mañana, como los últimos días, a primeras horas mejor abrigarse porque va a hacer frío, ambiente plenamente invernal. Después, durante la tarde, el sol hará que el ambiente se suavice, máximas de 15-20 grados, con más nubes en general en el Mediterráneo, pero solo alguna lluvia débil. Aquí en el Mediterráneo, como mañana hará menos sol, el ambiente se notará más frío. Hay media hora 25 de los deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes. Noticia en los despachos del FC Barcelona. El director general Ferran Reverter deja el cargo al que llegó de la mano de Joan Laporta, con el que ahora supuestamente hay discrepancias en decisiones estratégicas del club. Y en baloncesto, Euroliga, tenemos un partido en juego. Está el Real Madrid jugando en Estambul, en la cancha del Fenerbahce. En el tercer cuarto, los blancos pierden. Fenerbahce 40, Real Madrid 30. Pues vamos con todo. Empieza Hora 25. Empieza Hora 25 con cuarentenas de 7 días para los contagiados de COVID, porque acaba de terminar la reunión de la Comisión de Salud Pública
sin que se haya tomado ninguna decisión sobre acortar esas cuarentenas como piden algunas comunidades. Eso va a tener que esperar. Lo que sí se ha decidido es incorporar a la estrategia de vacunación una fórmula más, la de Novavax, con la que son 5 ya las que se van a administrar en España. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Se han aprobado esta tarde las recomendaciones para su uso. La Novavax la van a recibir aquellas personas que no se han podido vacunar, aquellas que no tienen la pauta completa por alergias a las otras vacunas o por otras indicaciones médicas. Todavía no está disponible esta quinta vacuna, según aseguran a la cadena SER fuentes de sanidad, que añaden que llegará a lo largo del mes de febrero. España ha comprado más de 2 millones de dosis. Sobre acortar las cuarentenas, Sanidad y las comunidades autónomas siguen aplazando la decisión. Esta tarde sí han analizado lo que están haciendo otros países, cuánto duran en Europa los aislamientos de los positivos. Aquí seguimos con los 7 días. La que ya es firme, gracias Mariola, es la decisión de poner fin a las mascarillas en exteriores, que van a dejar de ser obligatorias el jueves, mañana, con la novedad de que pasado mañana, con la novedad de que tampoco van a tener que llevarla los escolares en los patios de los colegios. Lo ha acordado hoy mismo el Consejo de Ministros y nada más terminar esa reunión, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha ido a su ministerio donde estaba Carlos San Juan, el promotor de la campaña Soy mayor, no idiota, y que ha entregado en la sede de Economía más de 600.000 firmas pidiendo que los bancos no dejen desatendidas a las personas mayores, que les den una atención humana. Calviño ha bajado a saludarlo a las puertas del ministerio, en la que es una de las imágenes del día. ¡Qué casualidad! Aquí está el abuelete. Bueno, hombre, no, pero estoy encantada. El representante de todos los de pie, todos los mayores y de los más vulnerables está aquí delante de usted en este momento. Bueno, yo me alegro muchísimo de que haya podido venir. Usted sabe perfectamente que buenas causas se han perdido por falta de constancia. No, aquí estamos empeñados, vamos a seguir adelante y ya digo que yo espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de medidas eficaces. No se hace idea de lo contento que estoy. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Calviño reconociendo que los mayores no tienen el servicio que merecen por parte de los bancos. Ha anunciado la vicepresidenta un plan para revertir esa brecha digital, esa atención precaria. ¿Qué sabemos de ese plan? Pablo Anzola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de momento solo una fecha, finales de este mes. Para entonces, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, esperan tener listo un plan de medidas con las que evitar la exclusión digital que sufren los mayores en los bancos. Este médico jubilado de 78 años consigue así, al menos es un primer paso para conseguir lo que venía reivindicando con su visita a Madrid. Fechas y medidas concretas. Es Carlos San Juan, le escuchamos. Toda la mañana de horario, toda la mañana sin limitación de horario, y que si falla un cajero, que fallan demasiado, que salgan y te ayuden. El representante de todos los mayores y de los más vulnerables está aquí delante de usted en este momento. Carlos ha entregado 600.000 firmas en el Ministerio de Economía, también en el Banco de España, y ha recorrido hoy varias sucursales mostrando las dificultades que tienen los mayores para operar. Y la COE ha rechazado hoy la propuesta del Ministerio de Trabajo para subir el salario mínimo interprofesional este 2022 hasta 1.000 euros, de los 965 actuales hasta 1.000. Mañana el Gobierno y los agentes sociales van a seguir negociando, pero hoy ha quedado claro que no se va a reeditar el acuerdo de la reforma laboral. La patronal ya se ha descolgado de la subida porque se produce en un contexto, dicen, de incertidumbre. Alejandra de la Fuente. Rechazo unánime de las patronales a la propuesta del Ministerio de Trabajo para subir el salario mínimo a los 1.000 euros. Tanto la COE como CEPIME opinan que no es el momento de incrementarlo, ya que puede generar una menor creación de empleo. Esto decía el vicepresidente de la COE y presidente de ATA, Lorenzo Amor. Es un planteamiento que daña aún más la situación de las pequeñas empresas y de los autónomos empleados. Los sindicatos se encuentran alineados con la propuesta de trabajo y no contemplan una bajada. Escuchamos a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. No hay ninguna posibilidad de llegar a ninguna negociación que no conlleve los 1.000 euros. Es un objetivo irrenunciable que el salario mínimo interprofesional alcance al menos los 1.000 euros. A la salida del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la subida se trata de un elemento más en el avance por la dignificación de las condiciones laborales. La reunión comenzará mañana a las 11:30. Por cierto, que la patronal del sector también se ha pronunciado esta tarde y no especialmente bien sobre el proyecto para el sector agroalimentario que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Está dotado con 1.000 millones de euros y espera crear 16.000 puestos de trabajo, un dinero que se suma, según ha dicho el ministro de Agricultura, a los 47.000 millones de la próxima PAC y a los fondos de recuperación europeos. Una dotación pública en el periodo 2022-2026, este quinquenio, que supone probablemente la cifra más alta de inversión, de inyección económica de fondos públicos que en el conjunto del sector agroalimentario se haya producido jamás en España.
Pero la patronal de la industria alimentaria asegura que no basta y pide al Gobierno que apruebe ayudas directas al sector. Sí lo ven bien los ganaderos, que creen que van a poder avanzar en sostenibilidad y digitalización gracias a este plan que el Gobierno ha aprobado en plena campaña de Castilla y León. Campaña para la que el PP ha recuperado a Isabel Díaz Ayuso. En principio, la presidenta madrileña solo iba a participar en un acto la semana pasada, pero hoy ha vuelto a estar en un mitin de campaña en Valladolid y justo en el momento en el que las encuestas apuntan a que Fernández Mañueco va a necesitar a Vox para retener el gobierno de Castilla y León. Ayuso ha sido meridiana a la hora de dar su opinión sobre pactar o no con Vox. Que aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron. Ayuso reivindica ese pacto con Vox si fuera necesario, pese a que en Génova están nerviosos por el riesgo de perder el objetivo principal que se había marcado el partido al convocar estas elecciones, sumar más que todas las izquierdas para que, independientemente del resultado de los de Abascal, no tengan más remedio que apoyar al PP. De hecho, la estrategia de los populares venía siendo obviar, ignorar a Vox en sus discursos. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, aunque en Génova aseguran que no aprecian ninguna contradicción porque es lo que de facto se está haciendo en todos los gobiernos autonómicos del PP, entenderse con Vox. Pero es cierto que la línea de Génova hasta ahora ha sido la de ignorar al partido de Abascal en campaña y pedir que el voto anti-Sánchez se concentre en el PP. No obstante, en el equipo de Fernández Mañueco consideran que las palabras de Ayuso pueden seducir al votante de Vox en esta recta final de la campaña, y es que Ayuso no solo les ha tendido la mano, sino que ha hecho una defensa encendida de la Iglesia y la monarquía. Todas las instituciones cometen errores y muchísimos más aciertos, la mayoría de ellas. Están hablando ahora de ese cuestionamiento a la Iglesia y oye, yo lo respeto, no vamos a entrar en el fondo porque es lo que pretenden. Nadie cuestiona eso. Quien cuestiona el patrimonio que nos dejan nuestras iglesias, nuestros conventos, nuestros monasterios, es la monarquía. ¿Acaso le ha sentado bien a España a lo largo de su historia las dos repúblicas que hemos tenido? ¿Cómo hemos salido de ellas? Arruinándonos e intentando aliquinarnos unos a otros. En definitiva, para muchos en el PP, las palabras de Ayuso evidencian que el partido, incluso sacando un buen resultado, tendrá que entenderse con el partido de Abascal. Veremos qué dice mañana Fernández Mañueco sobre esos posibles pactos con Vox en el segundo y último debate electoral de la campaña. El candidato socialista ha adelantado hoy que solo piensa hablar de Castilla y León. Luis Tudanca. Pensando en Castilla y León, como lo hice en el primero y como llevo haciendo durante más de 7 años y medio, ofreciendo a la gente de esta tierra propuestas para su mejor futuro, para devolverle la oportunidad y la esperanza a Castilla y León. En positivo vamos a hablar de esta tierra, vamos a hablar del enorme potencial que tiene. El otro asunto que sigue marcando la agenda política esta semana, y acabamos de escuchar lo que opina sobre este tema Isabel Díaz Ayuso, el otro asunto es la investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia. Le han preguntado a la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, si la Conferencia Episcopal va a participar en las pesquisas que el PSOE quiere que dirija el Defensor del Pueblo. El que la Iglesia pueda participar de esta comisión creo que es una oportunidad que sabrán aprovechar seguramente, y a la vista de las declaraciones de su máximo representante, el Papa Francisco, no dudamos de su participación y de su implicación, porque seguramente de estos trabajos técnicos, de esta comisión intersectorial que se propone, seguramente quien más saldrá reforzada será la propia institución de la Iglesia al haber abordado esta cuestión. Cuestión sobre la que, eso sí, la Iglesia no se ha pronunciado todavía. No sabemos si va a participar en esa investigación, si van a participar los obispos españoles, que ahora mismo están celebrando unos ejercicios espirituales. Por cierto, que hoy Unidas Podemos, por boca de Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario, ha reclamado que la investigación que propone el PSOE y la que defienden ellos, una comisión en el Congreso, pues que vayan en paralelo. No tenemos ningún inconveniente en que se apruebe la propuesta del Partido Socialista, es decir, darle el mandato ya al Defensor del Pueblo, pero eso sí, con el añadido de que el Defensor del Pueblo se someta a la comisión de investigación y que pueda comparecer las veces que haga falta.
En este debate se ha cruzado además hoy el perdón público que ha pedido el Papa Benedicto XVI a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Ha dicho el Papa emérito Ratzinger que esos casos le producen una vergüenza profunda, aunque también insiste en que él nunca supo de la pederastia que, según un informe independiente, se produjo en la diócesis de Múnich mientras él era el arzobispo. Una investigación que lo acusa de cruzarse de brazos ante esas denuncias. Inquietar y angustiar a los españoles con escenarios que no están encima de la mesa. Todos los canales de diálogo están abiertos. Todos esos esfuerzos van encaminados a una única cosa: la resolución pacífica de esta controversia por medio del diálogo. La guerra no la barajo ni como hipótesis. Es lo que ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre un posible conflicto en Ucrania, a donde viaja hoy para reunirse con su homólogo ucraniano. El encuentro va a ser mañana, como parte de una diplomacia de alta intensidad, es literal, según Álvarez, que se está desplegando para evitar el choque con Rusia. Esto mientras el portavoz del Kremlin... En lo que se refiere a la desescalada, es altamente necesaria. La tensión aumenta cada día que pasa, así que hay que focalizar esfuerzos en eso. Peskov, que ha insistido también en que en su entrevista con Macron ayer, el presidente Putin le trasladó que no había recibido respuestas ni de Estados Unidos ni de la OTAN sobre sus principales demandas de seguridad y que tomará medidas político-militares si sus preocupaciones no se tienen en cuenta. Macron se ha reunido esta mañana con el presidente ucraniano y esta tarde con el canciller alemán, con Olaf Scholz. Vamos a marcharnos en directo hasta París. Sara Canal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. El encuentro bilateral entre Macron y Scholz ha terminado hace unos minutos y ahora están reunidos con el presidente polaco, Andrzej Duda, en lo que se conoce como el formato de Weimar. Pero antes de entrar en materia, Olaf Scholz ha remarcado que los tres están unidos en el objetivo de preservar la paz en Europa y que una nueva intervención militar por parte de Rusia tendrá consecuencias graves, económicas, sociales y políticas. Todo ello después del cara a cara entre Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky esta mañana, en el que el presidente francés ha dejado claro que el camino hacia la desescalada es factible y que pasa por soluciones como la puesta en marcha de los acuerdos de Minsk o un diálogo exigente. Ha reconocido que la presencia militar rusa en la frontera es inédita, que el riesgo existe, pero también ha dejado claro que el objetivo de su viaje es el de instaurar confianza en el terreno y concretamente reiterar su apoyo al gobierno de Kiev, un apoyo que se ha materializado en la movilización de 1.200 millones de euros para financiar proyectos de seguridad en Ucrania. Gracias, Sara. Y en Bruselas, la Comisión Europea ha tomado hoy una medida sin precedentes contra Polonia. Va a retener una parte de los fondos europeos que iba a entregarle porque Polonia se niega a pagar una multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión. Es un paso más en el choque entre el gobierno de Varsovia y las instituciones comunitarias que le van a quitar 15 millones de euros de su fondo europeo para afrontar la crisis de la pandemia. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Es la primera vez, sí, que la Comisión retiene dinero a un Estado por impago de una multa. Lo hace contra el gobierno de Polonia por incumplir una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que le obliga a cerrar una mina que está en la frontera con Chequia. De momento, Polonia argumenta que ha abierto una negociación con sus vecinos, pero la Comisión cree que ha llegado el momento de aplicar definitivamente el reglamento. Son 15 millones porque esto se irá haciendo por tramos para angustia de la Comisión y del propio gobierno. Es la primera vez, sí, que la Comisión retiene dinero a un Estado por impago de una multa. Lo hace contra el gobierno de Polonia por incumplir una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que le obliga a cerrar una mina que está en la frontera con Chequia. De momento, Polonia argumenta que ha abierto una negociación con sus vecinos, pero la Comisión cree que ha llegado el momento de aplicar definitivamente el reglamento. Son 15 millones porque esto se irá haciendo por tramos para angustia de la Comisión y del propio gobierno polaco. 15 millones correspondientes al primer mes, 30 días de incumplimiento de la sentencia, pero llegarán más retenciones si Polonia no modifica su actitud. Pues la Comisión Europea es uno de los organismos que ha amenazado con sancionar incluso a España por una iniciativa que se empieza a debatir mañana en el Parlamento de Andalucía. Una iniciativa que presentan el PP, Ciudadanos y Vox y que en la práctica implicará legalizar más de 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La semana pasada, Bruselas mandó una carta a España amenazando con llevar el asunto hasta la justicia europea,
porque si aumentan los regadíos podría empeorar la situación del parque. Redacción en Andalucía, José Manuel Rebolo. Es una de las patas principales del Pleno del Parlamento andaluz mañana, una de las medidas que tenía el gobierno de Moreno Bonilla para la actividad agrícola. Sin embargo, tras la advertencia de la Comisión Europea la pasada semana de que acudiría de nuevo al Tribunal de la Unión Europea para pedir una multa por el incumplimiento, la Junta ha hecho todo lo posible por distanciarse de esta iniciativa hasta el punto de defenderse con el argumento de que no es una propuesta del gobierno, sino de los grupos parlamentarios. Carmen Crespo es la consejera de Agricultura de Andalucía. Es que yo me pregunta por una cuestión que es del Parlamento. Yo lo que le puedo decir, mi responsabilidad es Doñana, y lo que yo voy a hablar con el comisario es el tema de Doñana. Lo otro es un tema parlamentario. Eurodiputados españoles del PSOE y Podemos han elevado preguntas por escrito a la Comisión Europea en las que trasladan su rechazo a la proposición. Por cierto, que el Tribunal Supremo ha ordenado hoy demoler, echar abajo los 185 chalés, el hotel y el campo de golf del complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. Claudia Platero, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Fueron ecologistas en acción los que consiguieron parar la ampliación de esta macrourbanización autorizada por la Junta y que afectaba a una zona protegida, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad permitió que todas esas construcciones que ya se habían hecho siguieran en pie. Ahora el Alto Tribunal ordena derruirlas. Y ya está a un paso del banquillo el autor de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares. Se llama Carlos García Roldán y la jueza lo va a procesar junto a otros 8 cómplices por estafar supuestamente a 235 personas para que entregaran señales de casas fantasma, casas que nunca se llegaban a construir. Algunos pagaron hasta 100.000 euros para esas viviendas. Según la jueza, la llamada banda de Charlie estafó casi 3,5 millones de euros. Radio Mallorca, Chus Navarro. El auto procesa a Charlie y a otras 8 personas por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad continuada en documento mercantil. En total pusieron a la venta 32 propiedades en Mallorca y consiguieron que al menos 235 perjudicados les entregaran cantidades a cuenta por casi 3,5 millones de euros. El dinero se ingresó en las cuentas corrientes de Lujo Casa, desde donde se realizaron transferencias a las cuentas corrientes de otras sociedades del grupo y de otras de las personas implicadas. Cuando llegaba el plazo máximo de entrega de las viviendas y los compradores formulaban reclamaciones o pedían explicaciones, les daban excusas, como por ejemplo que habían surgido problemas con las licencias de los ayuntamientos. Y una cosa más de los tribunales. El Constitucional ha amparado a una mujer de Badajoz que denunció a unos agentes que la obligaron a desnudarse por completo durante un cacheo. Una jueza archivó esa denuncia y dice ahora el Constitucional que no se investigó lo suficiente si con ese desnudo se atentó contra la integridad moral de la mujer, que es lo que ella denunciaba. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. ¿Es anécdota o es categoría? Albert Rivera deja el bufete de abogados en el que aterrizó tras abandonar la política hace ahora casi 2 años. No era un socio cualquiera, sino su presidente ejecutivo. Lo deja a la greña. Él dice que no le pagan lo que debían. Ellos, que tuvo una implicación nula. Es una ruptura con todas las de la ley. Si repasamos la historia reciente, los principales líderes de los partidos centristas acabaron su vida política y profesional como el Rosario de la Aurora. Adolfo Suárez, arquitecto y primer presidente de la democracia, fue desbancado en la UCD y derrotado en su nuevo partido, el CDS. Acabó casi en la miseria, que se la evitó Telefónica con un ganapán. Y murió de Alzheimer. Sus colegas prosperaron en la empresa privada y como buenos componedores en litigios públicos. Rosa Díez, la exsocialista que fundó UPyD, también fue derrotada, seguramente por sí misma. Ha acabado abandonada de casi todos los suyos, escribiendo artículos incendiarios contra este gobierno y apoyando a Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez. El único resistente al infortunio ha sido Miquel Roca, timonel práctico de Convergencia y fundador del efímero Partido Reformista. Es un reconocido abogado y presidente de honor del exitoso bufete que fundó. El difícil aterrizaje de los líderes centristas puede ser causado por el azar o porque los dos grandes, PSOE y PP, achican su espacio y acaban absorbiéndolo. Ahora le toca a Inés Arrimadas confirmar o desmentir cualquiera de las dos hipótesis. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.